Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Me presento para los que no me conocen. Yo soy el profesor Rolando, soy el profesor de historia del colegio y a petición de algunos estudiantes que tienen alguna duda con una guía que están trabajando, he grabado este video de manera que trataré de que sea lo más rápido posible. El tema es la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un periodo de la historia en que dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron políticamente, tecnológicamente, militarmente, económicamente. Nunca llegaron a enfrentarse directamente. Nunca llegaron a enfrentarse directamente por las armas, sino que competían. Competía qué país tenía el mayor ejército, qué país tenía más bombas atómicas, qué país llegaba con el primer hombre al espacio, a la luna, etc. Entonces, ¿entre qué año ocurrió eso? Entre 1945 y 1991. 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania pierde, cuando pierde Japón, y 1991, cuando la Unión Soviética, con ese nombre, deja de existir y vuelve a llamarse Rusia, como se llama así hasta el día de hoy, Rusia. Estos dos países habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial porque tenían enemigos en común a Japón y tenían enemigos en Alemania. Pero cuando la guerra terminó, estos dos países no pudieron conciliar las diferencias que tenían en política, en economía, y entraron en una suerte de guerra fría. Le llama guerra fría porque justamente es una guerra que nunca explotó. Nunca estos dos países, pese a tener ejército enorme, pese a tener armas nucleares, llegaron a confrontarse en algún campo de batalla, al menos con las dos banderas de estos dos países. Pero sí intervinieron en varias guerras a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Corea en los años 50, que Corea se dividió en dos, en Corea del Norte y Corea del Sur, y esa diferencia, esa separación de las dos Coreas permanece hasta el día de hoy. En Vietnam, que Vietnam también se había dividido en dos Vietnam, intervinieron los soviéticos apoyando un bando e intervinieron los norteamericanos apoyando a otro bando. Y esta competencia no solamente fue política, sí, militar, tecnológica, sino de que también tuvo una fuerte carga ideológica, es decir, estos dos países influenciaban o forzaban a muchos otros países a ser aliados o a seguirles con sus planteamientos económicos, políticos. Por ejemplo, China se volvió un aliado político de Estados Unidos porque adoptó el mismo modelo económico y el mismo modelo político, de tener un partido único, que el único partido que estaba permitido era el Partido Comunista. Estados Unidos, por otro lado, apoyaba a los países que adoptaran un régimen económico capitalista, una democracia. Le voy a explicar más adelante bien eso, ¿ya? Pero bien, resumiendo, 1945-1991, dos países que se enfrentaron, no directamente, pero sí que compitieron. Competían en la tecnología, competían en la política, competían en la economía. Bien, intervinieron en varios países, en varios frentes, en Corea en los años 50, en Vietnam en los años 60, y también no fue una guerra, pero fue una crisis que estuvo a punto de desatar una tercera guerra mundial, que fue la crisis de los misiles en el año 62-63, que en la isla de Cuba llegaron los soviéticos instalándose con unos misiles nucleares apuntando hacia ciudades norteamericanas. Hubo, el mundo estuvo a punto de tener una tercera guerra mundial y tuvieron que hacer muchas reuniones, trataron de llegar a muchos acuerdos para que finalmente esos misiles no se lanzaran y que los soviéticos los tuvieran que retirar. Bien, ¿en qué aspectos eran distintos estos países? Aspectos económicos y aspectos políticos. En aspecto económico, ¿cuál era la gran diferencia? La Unión Soviética era un modelo económico socialista, es decir, que el régimen de propiedad no era privado, estaba a manos del Estado. El Estado era el que decidía qué producir, cómo producir, cuánto producir. Si este año el país necesitaba solamente producir acero, toda la economía se volcaba a producir acero. Si este año el objetivo era llegar a la Luna, todos los ingenieros, todos los científicos se abocaban a trabajar para la ciencia encaminada al desarrollo espacial. A diferencia de Estados Unidos, que hasta el día de hoy es un modelo económico capitalista. ¿Qué quiere decir capitalista o neoliberal? También se ocupa mucho esa palabra. Que hay un libre emprendimiento, hay una libertad de empresa. Cualquier persona puede llegar a instalarse con una fábrica, con una pequeña empresa y empezar a crecer, y la intervención del Estado en impuestos, en leyes laborales es mínima. Hasta el día de hoy, grandes empresas, las mayores empresas del mundo tecnológica, empresas farmacéuticas, empresas automovilísticas, están en Estados Unidos, están en Alemania, están en Japón, que son países capitalistas.
Y la democracia, que también está en Estados Unidos, ¿en qué consiste eso? Democracia significa gobierno del pueblo, que la gente puede llegar y votar por sus candidatos. Puede haber una libertad de expresión también, algo que en Rusia no había. Uno puede llegar y decir lo que quiera. Hay prensa, hay televisión, hay radio, que puede opinar libremente y está garantizado eso en sus derechos. Eso era algo que en Rusia no existía y que también provocó con el paso del tiempo el colapso de este modelo, porque luego de mucho tiempo la gente se aburre de que no le permitan expresarse libremente, de que no le permitan tener una pequeña empresa o que ni siquiera pueda vender su casa y comprar otra. ¿Ya? Y esa fue otra de las razones que la Unión Soviética colapsó, porque si bien había un modelo económico donde la gente podía tener una casa, tenía un trabajo de por vida, tenía atención médica, tenía atención de educación superior gratis y de por vida, la calidad con el paso del tiempo terminó siendo muy mala. Los departamentos se goteaban, había que esperar filas para comprar jabón, comprar cosas básicas. Entonces, al paso del tiempo, el sistema económico de los soviéticos terminó deteriorándose mucho. No así lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Japón en los años 60, lo que pasó en Alemania en los años 70, que gracias a este modelo capitalista ellos despegaron. Entonces, respecto a una pregunta que hay en una de las guías sobre qué motivo provocó el colapso de la Unión Soviética, el modelo económico de, de que el Estado era el que decidía qué producir, cuánto producir, eso terminó deteriorando la economía, se descuidaron muchas cosas de la calidad de vida de la gente, mientras en Estados Unidos se potenció la tecnología de punta para el consumo de las personas, como la computación, la internet, las redes, los automóviles, todo eso en la Unión Soviética fue deteriorándose mucho, mucho, mucho. Y también, obviamente, que influenció que la Unión Soviética, si bien no se enfrentó directamente con Estados Unidos, gastó demasiados recursos materiales y recursos humanos en la arma atómica que nunca usó, en la carrera para llegar al espacio. Se llevaban para allá los mejores científicos, los mejores ingenieros, los mejores matemáticos a trabajar en la tecnología espacial, mientras que en Estados Unidos había libertad para que un ingeniero o un científico pudiera trabajar en lo que quisiera. China, que fue un país que en los años 60, 70 seguía el mismo modelo político que los soviéticos, aprendió esa lección y China nunca intervino en ningún conflicto armado en ningún otro país del mundo. Es más, China con el paso del tiempo fue adoptando el modelo económico de Estados Unidos. China es un país que tiene un régimen de partido único como era la Unión Soviética, el Partido Comunista, pero tiene un modelo económico capitalista en el que reciben a empresarios y fábricas de todo el mundo para poder trabajar ahí porque tienen una mano de obra bastante barata y una bastante libertad también para poder emprender en ese lugar. Cualquiera puede llegar a instalarse con una fábrica en China. En China, en todo caso, no se respetan los derechos de los trabajadores, la mano de obra es muy barata, no hay libertad para hacer un sindicato. Eso es algo que hasta el día de hoy se está discutiendo. Bien chicos, espero que les haya sido de utilidad este video. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Y les dejo una pregunta reflexiva. Hasta el día de hoy, ¿hay una guerra fría? ¿Creen ustedes que hay una guerra fría? Eso. Que tengan un muy buen día. Chao.